Este capítulo, como les digo, es un poquitito largo y me interesa que lo podamos ver ahora. Entonces voy a ver si les comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, correcto. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación. Algunos la otra vez me pedían que les enviara la presentación, entonces si ustedes gustan, con mucho gusto, recuerden, yo se las puedo enviar, me mandan un correo. Yo siempre reviso más el correo de Hotmail que el de la UNED, ¿verdad? Porque si alguno me ha escrito en el correo de la UNED, entonces ahora al final les escribo el correo de Hotmail, que es el que reviso más. Y si alguno me escribió por ahí, por el de la UNED, entonces se la debo esa presentación, porque tal vez probablemente la vayan a ocupar la otra semana, que es cuando tienen la tarea precisamente del capítulo 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar ahora con el capítulo 3. Este capítulo 3 nos va a hablar de otras dos generaciones de escritores más y ya son las dos últimas que vamos a ver. Aunque en realidad el libro este que ustedes están estudiando no es exactamente una historia de la literatura costarricense, sí nos lleva como por diferentes etapas, ¿verdad? Ustedes en el capítulo 1 estudiaron un poco lo que fue los inicios de la literatura costarricense, que era con los escritores que pertenecían a la generación del Olimpo. Entonces, en el capítulo 2 vimos 4 generaciones de escritores más, ¿verdad? El repertorio americano, la década 1920-1930, vimos, perdón, 3, después la generación del 40 y 50 en Costa Rica, que de alguna manera esa, esas generaciones de escritores responden a todos los cambios que estaban ocurriendo en las primeras décadas del siglo XX. Cuando nosotros vimos los de la generación del Olimpo, por ejemplo, los de la generación del Olimpo, de alguna manera ellos lo que hicieron mucho fue idealizar, o sea, presentarnos una literatura idealizada con un campesino idealizado, con una vida perfecta del campesino, de una mujer que casi no tenía ni un solo defecto, entonces como que ellos les dio por idealizar la vida, el paisaje y el campesino nacional. A raíz de todos los cambios políticos, sociales y económicos que se vivieron en las primeras décadas del siglo XX, los escritores de estas generaciones que vimos después, repertorio americano y 40 y 50 y década de 1920, 1930, ellos tratan de iniciar como con una especie de crítica, o sea, ellos tratan de promover la formación de una conciencia crítica, donde el concepto de identidad que ellos planteaban estuviera un poquitito más acorde con la diversidad cultural. Recuerden que los de la generación del Olimpo hicieron dos cosas. Por un lado, ellos promovieron los valores y las costumbres de la clase oligárquica. Esos eran los valores que ellos promovían, los valores que le convenían a la oligarquía. Y además ellos hicieron otra cosa que fue ignorar a ciertos sectores de la población porque se supone que esos sectores no se ajustaban al modelo de identidad que ellos se habían propuesto. Los escritores que siguen, empezando por los del repertorio americano, ellos trataron de que el proyecto de identidad que ellos estaban tratando de plasmar en las obras literarias fuera un proyecto de identidad que estuviera un poquito más acorde con la diversidad cultural. Entonces, ellos sí trataron en algunas de sus obras de incluir a esos personajes que habíamos llamado personajes marginados, marginales, como el indígena, como el negro en Costa Rica, ¿verdad? La cultura afrocaribeña, por ejemplo. Entonces, el concepto de identidad que promovieron esas otras generaciones de escritores, pues era, digámoslo así, como una identidad más diversa, más acorde con todos los cambios y con toda la situación que estaba viviendo el país en ese momento, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando llegamos a este capítulo 3 nos va a hablar de una producción literaria totalmente distinta. O sea, aquí sí nos vamos a encontrar con algo totalmente diferente a lo anterior. Vamos a ver solamente 2 generaciones de escritores más y ahí terminamos. Pero aquí la producción literaria que vamos a ver va a ser una producción literaria que de alguna manera lo que busca es enfocarse más en el tema de la identidad, pero a partir de sus márgenes y de sus diferencias. O sea, se
nos presenta mucho en las obras este personaje que vamos a ver ahora, que se llama el personaje marginal. Aquí la literatura es una literatura que trata de alguna manera de plantear un nuevo diálogo entre la literatura y la identidad, un nuevo diálogo entre la literatura y la sociedad, que estuviera ese nuevo diálogo acorde con todos los cambios, con todas las situaciones políticas, sociales, económicas que estaba viviendo el país, y también que fuera un tipo de literatura como más inclusiva, un tipo de literatura en la cual muchos sectores de la población que antes habían sido excluidos ahora tuvieran como más participación. Entonces vamos a ver que aquí algunos personajes marginados, digámoslo así, pasan ahora a convertirse en el centro de las producciones. Por eso es que esta producción literaria de la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI, vamos a ver que es una producción literaria que abarca nuevos temas, nos va a plantear nuevos temas, ¿verdad? Temas que antes nunca se habían tocado, por lo menos no de la forma como lo tocaron ellos. También nos va a presentar nuevas problemáticas y nos va a presentar nuevos personajes. Nuevos personajes en el sentido de que estos personajes que llamamos marginados pasan a ocupar como un primer plano, ¿verdad? En ese sentido se llama un nuevo personaje, porque digamos ahora el marginado se va a convertir en el centro de la producción, en el personaje principal de la producción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el capítulo se llama Panorama de la narrativa costarricense desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Recuerden que nosotros habíamos terminado en el capítulo 2 cuando llegamos a la generación del 40 y 50 en Costa Rica. Entonces quedamos a la mitad del siglo XX. Entonces vamos a ver ahora los escritores que comienzan a partir de la segunda mitad del siglo, o sea, más o menos a partir de 1960 por ahí y hasta principios de, por ejemplo, 1980 y 2000 por ahí. Ya lo que son textos muy recientes, pues el libro no los incluye porque, como les digo, no es precisamente una historia de la literatura costarricense, entonces ya no se incluyen textos así como muy recientes, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para que ustedes se ubiquen en el tiempo, los escritores que vamos a ver son después de 1960 para acá, ¿de acuerdo? Hasta como el 2000, ¿verdad? Por ahí. Bueno, primero vamos con un poquitito de historia. ¿Qué fue lo que pasó? Primero que todo, dice aquí, el autor nos plantea que la segunda mitad del siglo XX corresponde al nacimiento de un proceso de modernización que estaba viviendo el país. Estaba liderado por una ideología nueva que se llamaba la ideología socialdemócrata, en la cual de alguna manera el gobierno busca tener así como más participación y más injerencia, de modo que se trate de eh, digámoslo así, acortar un poco las diferencias entre las clases sociales, ¿verdad? Entonces, lo que buscan los estados es precisamente que no haya tanta diferencia entre clases sociales. Entonces, esa es la ideología que va a caracterizar a este periodo. Y además de que de alguna manera nuestro país va a comenzar a vivir un proceso de modernización, que ahorita lo vamos a ver. Recuerden que el modelo de Estado que se toma es el modelo de Estado benefactor, que ese fue el que nos propuso el señor José Figueres Ferrer, ¿verdad? Con el Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Cuando él llega al poder después del 48, ¿verdad? Con la revolución del 48 y todo esto. Entonces, el modelo de Estado que va a proponer este señor y los gobiernos siguientes va a ser un modelo de Estado benefactor. O sea, un Estado en la cual el gobierno tenga más intervención en los asuntos públicos, buscando obviamente la igualdad social. Algo que se logra, pues cuesta mucho, ¿verdad? Pero esa era la idea con el que había nacido ese Estado benefactor. O sea, que de alguna manera el Estado benefactor interviniera mucho en los asuntos del pueblo con el fin de disminuir la brecha social, que no hubiera tanta esa diferencia social, que no se diera, que no fuera tan evidente esa diferencia de clases que existía, ¿de acuerdo? Entonces, después del 48, nuestro país experimenta un proceso de modernización, digámoslo así. ¿Por qué? Porque primero
Se abolió el ejército, que eso fue muy importante, de alguna manera, y esa otra idea, ¿verdad?, con la cual nosotros reforzamos un poco lo de Costa Rica como un país de paz, precisamente porque no tenemos ejército. Además, se nacionaliza la banca. Antes la banca estaba en manos de capital extranjero, entonces ahora vamos a tener una banca nacional. Se fundan estos bancos de Costa Rica y Nacional y toda esta cosa. Se perfeccionan los mecanismos electorales porque de alguna manera antes en las votaciones y en las elecciones de presidente había mucho fraude y mucha cuestión, mucha corrupción. Entonces, de alguna manera, después del 48, como que ya los mecanismos electorales se perfeccionaron y ya no había tanto, digámoslo así, tanto fraude en las elecciones. Y además, después del 48 se comenzaron a fortalecer las áreas de educación, las áreas de cultura, de salud y comunicaciones. Se mejoraron, por ejemplo, las vías de comunicación en el país. Antes del 48 eran muy pocas las calles que estaban pavimentadas, entonces comenzó, digamos, de alguna manera a pavimentarse las calles, entonces se comenzó a llevar la luz eléctrica a muchos sectores de la población que antes no tenían luz eléctrica, por lo menos en las calles. Se mejoraron los servicios eléctricos, los servicios turísticos, los servicios de salud. Entonces, digamos, también y los servicios de educación, como que ya después del 48 ya la educación estaba como más, había más acceso a la educación que antes. Y eso que digamos a muchos de nuestros abuelos les costó un poco estudiar, pero de alguna manera después del 48 se buscó la forma en la que la educación estuviera así como más a la mano, que fuera como más accesible. Y este proceso pues lo tenemos hasta ahora. Ustedes ven que hay escuelas en casi que todos los pueblos, ¿verdad? A veces hay hasta 2 o 3, ¿verdad? Entonces, Costa Rica experimenta después del 48, digámoslo así, como un proceso de modernización. Sin embargo, ¿verdad? Que aquí es donde viene el pero del asunto, es que detrás de esta fachada de modernización que estaba experimentando el país, también se comenzaron a dar otros fenómenos, ¿verdad? Se comenzó a dar, por ejemplo, un fenómeno importante fue que la ciudad comenzó a crecer y comienza a crecer de manera caótica, de manera desordenada, sin ninguna planificación a futuro, la ciudad de San José. Entonces, donde antes había potreros, dice el autor, había potreros y cafetales, se comenzaron a levantar urbanizaciones, se comenzaron a levantar residenciales y también comenzaron a aparecer estos tugurios. Entonces, de alguna manera comienza un crecimiento grande, importante de la ciudad de San José, que esto lo tenemos que tomar en cuenta para esta generación de escritores que vamos a ver, porque precisamente ellos hablan sobre estas problemáticas, sobre el crecimiento de la ciudad de San José. Y de hecho, por eso esa generación que vamos a ver se va a llamar generación de lo urbano, porque esa generación se centra específicamente en presentar los problemas que estaba viviendo el entorno urbano. ¿Y cuál es el entorno urbano? La ciudad de San José. Entonces, vamos a tener como por un lado un proceso de modernización, pero por otro lado vamos a experimentar pues nuevas formas de corrupción, de dominio, de desintegración. Comienza, como les digo, a crecer de manera caótica y desordenada la ciudad de San José, y esto hizo que de alguna manera el patrimonio arquitectónico que nosotros teníamos se desfiguró un poco, ¿verdad? Y la ciudad se desparramó, ¿verdad? En barrios residenciales, urbanizaciones y tugurios que empezaron a aparecer ahí por todo lado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más pasó? Seguimos aquí con la parte histórica. Se experimentaron, como les digo, nuevas formas de corrupción. Comienza a endeudarse económicamente el país, comenzó a crecer la deuda externa, comenzó a aumentar de manera significativa la pobreza en nuestro país, comenzó a crecer de forma indiscriminada la ciudad y también se dio la formación de un aparato burocrático. Recuerden que la burocracia es cuando el poder se concentra en las oficinas, ¿verdad? Que en los aparatos estatales del gobierno, ¿verdad? Entonces, se revela en la sociedad también, dice ahí el autor, un profundo malestar por las desigualdades económicas y los nuevos fenómenos de corrupción que se producían tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, como que de alguna manera vamos a tener cambios muy drásticos, sí, vamos a tener cambios muy drásticos, pero los escritores se mantienen dentro de esa línea crítica que habían iniciado los escritores de las generaciones anteriores. Son
textos en los cuales los escritores ahora van a ser muchísimo más críticos que antes. O sea, en los textos literarios que vamos a ver, los escritores van a reflejar el malestar que sienten por las desigualdades económicas que está viviendo el país y por todos los fenómenos de corrupción que está viviendo el país, el sector público, sobre todo, obviamente, porque esas desigualdades afectan a las clases menos pudientes, ¿verdad? Entonces, obviamente, los escritores van a estar como muy a favor de hablar como de los más desposeídos. Entonces, vean que es a partir de esta situación histórica, de esta coyuntura, donde nos vamos a encontrar con una serie de textos diferentes. Aquí es donde la narrativa, dice el autor, o sea, donde la literatura va a elaborar sus principales argumentos y nos va a plantear nuevos personajes y nuevas problemáticas que estuvieran acorde con lo que el país estaba viviendo. O sea, recuerden, como les digo, crecimiento indiscriminado de la ciudad, la corrupción, la pobreza, el malestar social, las desigualdades económicas, la deuda externa, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas situaciones que está viviendo el país, de alguna manera los escritores no las van a presentar en las obras. Bueno, entonces vamos a tener una generación, que esta es la primera generación de escritores que vamos a ver, que se llama la generación de lo urbano en Costa Rica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta generación del urbano? Voy a ponerles toda la diapositiva mejor para por si alguno, que a veces hay algunos que les gusta como tomarle un pantallazo o tal vez tomar nota de la generación del urbano, entonces para que ustedes la tengan de una vez y después la voy explicando un poquitito aquí. Recuerden que, bueno, los escritores de la generación del urbano, para ubicarnos en el tiempo, recuerden que serían los textos, ¿verdad? Y los escritores que van a partir de 1960 en Costa Rica, de 1960 más o menos hasta 1980 y algo por ahí, ¿verdad? Entonces, esos escritores se preocuparon por capturar las subjetividades asociadas al inconsciente de los personajes. Algo que caracteriza al entorno urbano, y por eso se llama generación del urbano, es porque casi todas las obras, por no decir que todas las obras que aparecen a partir de 1960 en Costa Rica, se concentraron en el tema del urbano. O sea, casi todas las obras que nosotros vamos a encontrar ahí son obras que tienen como escenario principal, como espacio principal, a la ciudad de San José. Entonces nos presentan esta ciudad de San José que está en crecimiento, esta ciudad de San José donde comienza a proliferar la delincuencia, la venta de drogas, la corrupción, la prostitución, los vicios, el alcoholismo, ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, las obras tratan de capturar todo lo que los personajes viven dentro del entorno urbano. No sé si me estoy explicando, o sea, es presentarnos ya no como las obras anteriores, como las generaciones anteriores, por eso es que aquí es totalmente distinto, porque de alguna manera todas las generaciones anteriores que habíamos visto antes nos presentaban la realidad de nuestros personajes, pero dentro del campo, ¿verdad? En el espacio del campo, del campesino. Recuerden los del Olimpo, los mismos del repertorio americano, hablaban del campo. Los de la generación del 40 y 50 hablaban un poco de los campesinos, pero en la zona atlántica, pero también estaba hablando de campesinos. Es que estos no, estos no. Estos de alguna manera, estos escritores lo que hacen es presentar a este personaje que vive envuelto dentro de todos los conflictos que se desarrollan dentro de la ciudad, ¿verdad? Dentro de la ciudad de San José. Hay una mayor crítica en estas obras a las estructuras del poder. Aquí los escritores son muy críticos contra el gobierno, contra toda la corrupción que se estaba viviendo, contra los aparatos estatales, contra la burocracia. Entonces va a ser un tipo de literatura un poquito más crítica. Entonces, los textos literarios se enfocan más en el tema de la identidad. Recuerden que el tema de la identidad es el tema fundamental en la literatura costarricense. Desde los inicios y hasta la fecha, diría yo, se sigue hablando del tema de la identidad, ¿verdad? Entonces eso no lo debemos de perder de vista, que siempre se habla del tema de la identidad. Lo que pasa es que aquí el tema de la identidad va a ser analizada a partir de las diferencias, o sea, de esos personajes que se consideraban diferentes, o sea, de tratar de que el texto nos presente esa diferencia social que hay entre una clase y otra.
Entonces, el tema de la identidad se enfoca a partir del análisis de las márgenes y las diferencias que viven los personajes dentro del entorno urbano y de los conflictos subjetivos que viven los personajes dentro del entorno urbano. Entonces, es por eso que esta generación del urbano pone en escena nuevas problemáticas. Porque obviamente si tenemos un nuevo espacio literario que es el entorno urbano, pues obviamente hay que tratar de retratar las problemáticas que se viven dentro de este entorno urbano. ¿Cuáles son estas problemáticas? Corrupción, como les decía antes, vicios de todo tipo, alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia, vandalismo, asesinatos, robos, violencia, etc. Entonces, van a aparecer nuevos temas, como les digo, como esos que les acabo de mencionar, nuevos espacios. ¿Cuál es el nuevo espacio? El entorno urbano. Y nuevos sujetos dentro de la literatura costarricense. Sujetos o personajes que nunca antes habían tenido un papel, digámoslo así, preponderante dentro de las obras costarricenses. Ahora ustedes dirán, que es que en Costa Rica nunca habían hablado, por ejemplo, de una prostituta, por ejemplo, una novela. No, no es eso, porque sí lo habían hecho. Acuérdense lo que les había dicho yo la otra vez cuando apareció este señor, Joaquín García Monge, que habló en 1900 del tema de la prostitución en Costa Rica con la novela que les mencioné que se llama Hijas del Campo. Pero ¿cuál es la diferencia con los de la generación del urbano? Que en la generación del urbano las prostitutas comienzan a tener un papel principal dentro de las obras. Ahora es la prostituta el personaje principal de una obra literaria. Eso no se había hecho antes. Como que se tocaba un poco el tema de la prostitución y no sé qué, pero no era la prostituta el personaje principal. Ahora sí. Ahora va a ser el indigente, va a ser el delincuente, va a ser el loco, por ejemplo. Se aborda el tema de la locura. Entonces van a ser estos personajes con esas problemáticas los que van a ocupar el espacio principal, los personajes principales de las obras, ¿de acuerdo? Otra característica también de la generación del urbano es que aparece una nueva clase social, que es la llamada clase media. En las generaciones anteriores que habíamos visto, se hablaba básicamente de dos clases sociales en el país, la clase pudiente, la clase rica o poderosa y la clase pobre, nada más. Aquí en la generación del urbano comienza a aparecer una nueva clase social que fue la clase media. Ya de hecho, yo creo que ahorita, como estamos en el país, ya ni siquiera existe todo. Bueno, sí existe la clase media, pero hablamos de otra clase, hablamos de clase media alta y de clase media baja y de clase alta y de clase baja, ¿verdad? Entonces, han aparecido más clases sociales, pero a partir de 1960 pues aparece una nueva clase social que fue la clase media. Entonces algunos de los escritores tratan de presentarnos pues todos los conflictos y todos los problemas que vive esa clase media dentro del espacio urbano. Y también algo muy importante también, que es otra de las grandes diferencias que tiene la generación del urbano con respecto a las anteriores, y es que se acuerdan que yo les había dicho que cuando los escritores de la generación del Olimpo tuvieron que buscar un modelo cultural al cual parecerse, ellos escogieron a la cultura europea, principalmente a Francia, ¿verdad? Nosotros cortamos un poco con lo que era España y tratamos de imitar un poco todo lo francés. Con esta generación del urbano se cambia de modelo cultural. Entonces Europa, que era el que teníamos como modelo cultural, fue sustituido ¿por quién? Por la cultura estadounidense. Entonces nosotros a quién le empezamos a copiar cosas, pues a la cultura estadounidense, que es a la que, y todavía ese sigue siendo, creo, el modelo cultural que nosotros tenemos, ¿verdad? No sé si con el paso de los años algún día tendremos otro modelo cultural, inventemos que ahora dentro de unos años sea China, por ejemplo, que tiene mucho, ahora tiene mucho, mucho desarrollo, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, pero por el momento el que tenemos como modelo cultural es el modelo estadounidense. ¿Y cuál es el problema del modelo estadounidense? Que la cultura estadounidense está muy ligada a patrones de consumo, o sea, es una cultura muy consumista, algo que nosotros hemos ido copiando a lo largo de la historia y de unos años para acá todavía más. Véanlo ahorita que viene noviembre, el Viernes Negro, una cosa que antes en la vida, por ejemplo, yo en la vida se hablaba de Viernes Negro en Costa Rica, pues ahora es una cosa que ya hasta la gente lo espera, ¿verdad? Y se hace como mucho alaraca a raíz de eso.
celebraciones que antes no teníamos, como el Halloween, por ejemplo, ¿verdad? Que de unos años para acá como que empieza a tomar un poquito más de importancia porque seguimos copiando los patrones y los modelos culturales de Estados Unidos precisamente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son algunos de los representantes de la generación del urbano en Costa Rica? Tenemos a Alberto Cañas. Alberto Cañas escribió La Cegua y ha sido lo que pasa es que no es muy leído Alberto Cañas. Carmen Naranjo, de Carmen Naranjo sí vamos a leer en el capítulo 4 un ensayo de ella. Julieta Pinto, esta Julieta Pinto es muy importante también en Costa Rica, habla mucho del tema de los personajes marginales en Costa Rica, de lo que es el vandalismo, la delincuencia en la ciudad de San José. José León Sánchez, no sé si lo han escuchado, este fue el que escribió La Isla de los Hombres Solos, que también son otros nuevos personajes que aparecen. Dentro de estos personajes marginales tenemos al personaje que está recluido dentro de la cárcel, ¿verdad? Tenemos a Rima de Balbona, que habla un poco del tema de la violencia contra la mujer, Samuel Robinsky, Virgilio Mora, que toca el tema de la locura en Costa Rica, que de este van a leer ustedes un capítulo de la novela Cachaza. Queens Duncan, que Queens Duncan trata de introducir más fuertemente la figura del afrocaribeño en Costa Rica, la cultura negra en Costa Rica. Alfonso Chase, que nos habla un poco del tema de la prostitución. De hecho, van a leer un cuento de Alfonso Chase y Fernando Durán Allanelli, entre otros, ¿de acuerdo? Bueno, el nuevo tema literario que aparece dentro de esta generación, pues es el entorno sociourbano. Entonces vamos a ver qué caracteriza a este entorno sociourbano. Cuando hablamos del entorno sociourbano, estamos hablando principalmente de la ciudad de San José. Recuerden que en aquella época, 1960 estamos hablando, la única, así como ciudad grande que teníamos en Costa Rica era la ciudad de San José. Entonces, por eso es que todos los textos literarios se enfocan dentro de esta ciudad. Todavía, digamos, lo que era La Juela, Heredia, Cartago, tenían mucho de rural en esa época. Yo es que ahora, digamos, ustedes ven una ciudad como Heredia, por ejemplo, de unos años para acá, cómo ha crecido la ciudad de Heredia. Antes uno viajaba a la ciudad de Heredia y era un montón de cafetales y todo, ¿verdad? Lo que era la parte de la Aurora y todo eso. Ya de unos años para acá, pues eso desapareció y ahora tenemos pues centros comerciales y urbanizaciones, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. En aquel entonces no, en aquel entonces la única ciudad como tal que teníamos nosotros pues era básicamente la ciudad de San José. Entonces, el nuevo tema literario de estas producciones pues va a ser el entorno urbano. Entonces, la ciudad se ve aquí como un tema literario que tiene un alto grado de complejidad, porque la ciudad se veía como un laberinto, la ciudad se veía como un espacio caótico, un espacio heterogéneo, un espacio en donde vamos a tener un montón de conflictos, en donde digamos lo que se nos presenta dentro de la ciudad es un espacio que puede ser heterogéneo porque, digamos, en la ciudad de San José se concentran los principales, digámoslo así, centros de estudio, ¿verdad? Las principales universidades estaban, ¿verdad? En San José en esa época. Donde, digamos, están todas las instituciones del gobierno. Entonces, por un lado tenemos este tipo de cosas, pero también dentro de la ciudad de San José es donde comienzan a aparecer, debido a que mucha gente comienza a emigrar a San José, entonces se van a producir muchos tugurios. Entonces al haber tugurios hay problemáticas sociales, hay vandalismo, hay delincuencia, hay robos, hay asaltos, hay crímenes. Entonces como que se veía mucho en esa época, recordemos, ubiquémonos en la época, ¿verdad? Como que en esa época casi que todos los crímenes, la violencia, los asaltos, la delincuencia ocurrían básicamente dentro de la ciudad de San José. Ahora es que en todo lado, ¿verdad? Ahora ustedes no andan tranquilos en ninguna ciudad que anden. Lo que pasa es que antes como que se tenía la idea de que el espacio urbano era el más peligroso, ¿verdad? La ciudad de San José era el espacio más peligroso. Entonces, el espacio urbano se introdujo a partir de 1960 y los textos revelan las problemáticas y los síntomas de marginalidad que viven los personajes dentro de este entorno urbano. O sea, un entorno urbano que puede ser heterogéneo, como les digo. Aquí nos vamos a encontrar desde el político, desde
alto ejecutivo de una empresa que se levanta a trabajar, hasta el marginal, hasta el que anda botado en las calles robando, o el que anda vendiendo droga, o el que anda saltando en las calles, ¿verdad? Entonces, como que nos vamos a encontrar un espacio heterogéneo porque es diverso, o sea, vamos a encontrar de todo, en otras palabras. Bueno, este entorno urbano, dice el autor, se ve transformado por la aparición de los siguientes fenómenos. Primero, el surgimiento de la burocracia nacional y el sistema de valores y visión de mundo de la clase media, que era lo que les decía antes. Una de las escritoras, perdón, de esta generación del urbano que más se enfocó en describir los conflictos y los problemas de la clase media fue Carmen Naranjo. Entonces, Carmen Naranjo en sus obras captura los conflictos que está viviendo esta nueva clase social dentro del entorno urbano. Y después también aparece aquí discursos asociados a la marginalidad urbana y étnica de nuestro país. Algunos de los textos tratan de presentarnos, digámoslo así, dentro del entorno urbano, pequeños microentornos o microespacios. Tenemos un gran espacio general, un gran espacio central, que es el entorno urbano, que está creciendo. Pero también dentro de ese entorno urbano vamos a tener otros pequeños microespacios, como por ejemplo los salones de baile, las cantinas, los prostíbulos, las cárceles, el mundo del AMPA, el mundo de la calle, los basureros. Única mirando al mar, probablemente ustedes se la leyeron, ¿verdad? Pertenece a este entorno urbano, ¿verdad? Donde nos habla de la marginalidad de estos personajes que viven en la basura, ¿verdad? Entonces nos van a presentar pues estas problemáticas que viven los personajes dentro de estos pequeños entornos. Además, otra cosa muy importante es que se utiliza el acento y los lenguajes prototípicos del entorno marginal. Obviamente, si digamos un escritor nos va a presentar los problemas que viven los personajes dentro de un entorno marginal, llámese el mundo de la calle, llámese un prostíbulo, llámese una cárcel, lo que sea, pues entonces obviamente no nos va a presentar a un personaje de la calle a hablar como licenciado, ¿verdad? Obviamente no. O sea, hay que usar el lenguaje y el acento más prototípico de ese entorno marginal. Entonces se utilizan todos los lenguajes y los acentos como propios de ese entorno. ¿De acuerdo? Entonces se incorporan palabras como el maje, por ejemplo, no sé, algunas de las expresiones propias de este entorno marginal. Y también otro asunto fue que se introdujo en este entorno urbano, fue uno de los primeros que, o tal vez, bueno, los primeros no, pero sí fue el que quiso como con más fuerza tratar de darle más importancia a la cultura afro-costarricense en Costa Rica, con este escritor que les decía antes que se llamaba Quince Duncan, que fue uno de los que más trató de impulsar la cultura afrocaribeña, o sea, darle un lugar importante a la cultura afrocaribeña dentro de las letras costarricenses, algo que no se había hecho. Los de la generación del 40 y 50 en Costa Rica incluyeron un poco al afrocaribeño, lo que pasa es que no le dieron realmente la importancia que ellos tenían. Fueron tal vez los escritores de la generación del urbano los que comenzaron a darle más importancia a esta población, con todos, ¿verdad? Con todas sus tradiciones de Limón, ¿verdad? Por ejemplo, y tratar de incluir a este sector de la población dentro de las letras costarricenses, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo del entorno urbano. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o más o menos les está quedando claro. Está bien. ¿Están ahí todos? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, y ahora vamos con la otra generación, que no tiene grandes diferencias tampoco, ¿verdad? Les decía que vamos a ver dos generaciones acá. La primera es la del entorno urbano o la generación del urbano en Costa Rica, y después vamos a tener otra generación que se llama la generación de la literatura contemporánea.
que esta generación de la literatura contemporánea más o menos sería los textos que aparecen después de 1980 en Costa Rica y en las primeras décadas del siglo XXI. O sea, más o menos desde 1980 hasta el año 2000 por ahí, más o menos, ¿verdad? Bueno, ¿tienen diferencias muy grandes una y otra? Pues no, ¿verdad? Viene siendo parecido. Dice que la narrativa contemporánea, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Es, digamos, el conjunto de obras que se inscriben en las dos últimas décadas del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. Aquí se dieron acontecimientos internacionales importantes, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, la ruptura del socialismo soviético, el advenimiento de nuevas tensiones entre Estados Unidos y los países árabes, la guerra del Golfo, por ejemplo, los que nos tocó vivir la guerra del Golfo en 1990, por ahí el conflicto armado centroamericano, que eso surgió, bueno, no sé si usted, bueno, ustedes seguro son muy jóvenes para que acordarse de lo que se dio en Nicaragua, en El Salvador, los tratados de paz en El Salvador, en Nicaragua cuando se dio esto del asesinato de Somoza y un montón, ¿verdad? Llegó el sandinismo a Nicaragua. Bueno, son una serie de conflictos, ¿verdad? Que nos tocó a vivir. Y después la era de la globalización, ¿verdad? Y en donde se da mucha importancia a lo que son las telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces la comunicación está como más, hay una mayor apertura, ¿verdad? De las comunicaciones. Entonces, estos textos literarios, ¿verdad? Se les llama ya generación contemporánea, la literatura contemporánea. Estos textos lo que hacen es que comienzan a cuestionar el impacto sociocultural que ha tenido la globalización en la sociedad costarricense y también la emergencia de otras actividades urbanas vinculadas con los procesos sociales que experimenta nuestro país. Entonces, de alguna manera, van a ser obras en las cuales los escritores van a abordar también nuevas problemáticas, nuevas temáticas, nuevos personajes aparecen aquí y también nuevas estrategias narrativas. La forma de hacer una novela, la forma de contar una novela va a ser diferente, porque los escritores comienzan como a experimentar mucho en literatura, con la literatura. Bueno, ¿cuáles son las temáticas de la narrativa contemporánea? Primero, la temática ambiental y el discurso de género. Voy a poner la diapositiva completa. Temática ambiental, ustedes ven que de unos años para acá, la temática ambiental ha tomado un papel muy importante. Por decirles algo, cuando yo estaba en la escuela, en el 80 y algo, por ejemplo, no se hablaba nada de temática ambiental. A uno le decían en la escuela que había recursos naturales que eran inagotables, como el agua. Me acuerdo que a uno le decían que el agua era inagotable, nunca se iba a acabar y no sé qué. Y no había esta conciencia que se ha dado de unos años para acá del reciclaje y este tipo de cosas. Entonces, la temática ambiental y el discurso de género fueron discursos que aparecieron de unos años para acá, donde los escritores tratan de incluir dentro de las obras estas problemáticas ambientales, ¿verdad? Ya los escritores comienzan a hablar sobre la explotación de los recursos naturales y comienzan un poco a cuestionar esa idea de Costa Rica como paraíso ecológico, ¿verdad? Que fue la idea con la cual nosotros nos promovimos al resto del mundo con el turismo y todo eso. Aquí hay una obra importante, La Loca de Gandoca, de Ana Cristina Rossi, que no sé si alguno se la ha leído, donde ella hace toda una denuncia aquí en Costa Rica sobre la explotación de los recursos naturales y sobre toda la corrupción que se da muchas veces por parte del gobierno en lo que son la conservación de las áreas silvestres, ¿verdad? Que a veces uno piensa que nosotros de verdad protegemos y cuidamos cuando en realidad pues pasan muchas cosas por debajo de la mesa. Y el discurso de género también, que es muy importante, que de unos años para acá, bueno, antes no se hablaba de discurso de género, de unos años para acá pues sí comienza a dársele más importancia a la inclusión del feminismo, digamos, a una mayor equidad de género. Eh, Antes, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy sencillo, cuando a uno le decían que la palabra hombre era genérico, se lo decían a uno en la escuela.
Cuando se dice el hombre, incluye a todo el mundo. No, de unos años para acá, el discurso de género ha tratado de darle a la mujer pues el papel que le corresponde, ¿verdad? Y de ser un poco el lenguaje un poquito más inclusivo, ¿verdad? Para hablar un poquito más de equidad. Después se continúa con la temática del entorno urbano, ¿verdad? Obviamente, y esta temática no se deja de lado. Lo que pasa es que se destaca tal vez como el tema más marginal, o sea, dentro del entorno urbano, los escritores de la narrativa contemporánea trataron de enfocarse en los lugares más marginales de ese entorno urbano. Se utilizan muchos procedimientos narrativos nuevos con el fin de hacer crítica, ¿verdad? Con el fin de hacer una crítica a la realidad que está viviendo el país. Entonces ellos trataron de presentar un panorama grotesco de la realidad, usaron mucho lo que fue la parodia, la ironía, el sarcasmo, el humor y la burla. Recuerden que a través de la burla yo me puedo criticar, yo puedo criticar las estructuras del poder que tiene el país. Entonces, en muchos de los discursos de los textos, los escritores recurren mucho a este recurso, al humor y a la burla. Por ejemplo, este señor, el emperador Rodolfo Arias, con la novela El emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios, ¿verdad? Donde muchos de los personajes que nos presenta este señor en sus obras son personajes que de alguna manera hacen una crítica a la sociedad costarricense. Entonces se critica a la mujer que se preocupa solamente por su físico. Entonces este personaje se llama la barbecue, por ejemplo. Barbecue, ¿verdad? ¿Han oído ustedes esa palabra? Barbie y Q, ¿verdad? Bueno, entonces es una cosa ahí como que mezcla un poco la ironía y el humor para hacer su crítica. La novela Los Peor, de Fernando Contreras, que si alguno tiene la oportunidad de leerla, nos habla de la vida de las mujeres dentro de un prostíbulo en la ciudad de San José, ¿verdad? Entonces es una novela pues bastante interesante también. Después vamos a tener una desmitificación, voy a ponerles toda la diapositiva de una vez, una desmitificación del pasado, porque de alguna manera de el 80 para acá se comienza a elaborar un nuevo discurso que de alguna manera nos representa un giro, nos presenta un giro diferente con respecto a la forma como se aborda la historia. Antes, vuelvo, ¿verdad? Bueno, recuerden que aquí probablemente yo soy el más viejo de todos, ¿verdad? Pero antes la forma como se celebraban ciertas fechas, como por ejemplo el 12 de octubre, que es una fecha que acaba de pasar, la forma como nos da, por lo menos a mí, como me la enseñaron en la escuela, era esa como la gran hazaña de Cristóbal Colón, y entonces uno veía a los conquistadores como los grandes héroes, y siempre se lo presentaban así, ¿verdad? De los grandes héroes, ¿verdad? Que llegaron a este mundo a humanizarlo y a colonizarlo y toda esta cosa. Y como de unos años para acá, esa historia se le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entonces,